Muy buenas tardes, amigos y amigas de Nueva Humanidad Televisión. Hoy tenemos aquí a un alma brillante, a una trabajadora de la luz como es Elena Marín, y dejadme que os diga un poquito de ella para que la conozcáis. Algunos la conoceréis, otros no, pero ella es reflexóloga profesional desde hace más de 16 años, instructora de cursos de reflexología y de otros tipos de masajes relacionados con esta terapia holística ancestral, basada en la estimulación de las zonas reflejas del cuerpo humano, directora de la Escuela de Reflexología Consciente y directora de la Escuela Española de Terapeutas Conscientes, creadora de reflexología consciente, el masaje renacer y masaje de liberador emocional, entre otras cosas porque tiene un gran currículum Elena. Pero bueno, vamos a desgranar con ella hoy el mensaje que traen los pies con nosotros, ya que son son unas herramientas súper necesarias para poder caminar por la vida, y Elena conoce mucho de los pies. Y vamos a preguntarle, Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Encantada de estar aquí contigo. Me ha encantado tu libro. Me alegro que te haya llegado bien. Vas por la segunda edición. Y casi ya, pues casi para la tercera ya. Sí, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Conoce muy bien los pies, ¿eh, Elena? Pues es que he visto muchos pies, Francisco, y he tocado muchos pies. O sea, cuando aprendí reflexología, que es lo que yo ahora le digo a mis alumnos, que como realmente es aprender este arte es tocando pies y viendo y comparando. Y ya cuando aprendía, yo hacía un masaje diario, aprendiendo durante un año y luego he estado pues casi 16 años dando terapia y ahora ya solo doy formaciones porque, bueno, pues el tiempo no me da para más, pero es indispensable, o sea, hay que mirar y para mí es una deformación profesional, o sea, yo voy mirando los pies de todo el mundo, ahora en verano es el momento, perfecto. Oye, una cosita, Elena, ¿y tú cuándo se te despierta esa inquietud interior de dedicarte a los pies y no a otra parte del cuerpo? Pues una buena pregunta, porque es algo que yo antes en mi vida nunca me había llamado la atención, no es una cosa que pueda decirte que llevaba toda la vida que me llamaran la atención los pies. Yo empecé en el mundo de las terapias con la energía, ¿no? Con la sanación energética con las manos. Em, acabada de empezar, pues fue una situación que vivimos, que mi marido tuvo cálculos renales, estaba malísimo, lo pasaba fatal cada vez que tenía que expulsar, tomaba muchísimos medicamentos, no le hacía nada. Y yo siempre había oído, mi hermano hace muchos años me decía, en Aranjuez había un señor que hacía que la gente expulsara las piedras de los riñones tocándole los pies. A mí eso se me quedó grabado, Francisco, sin saber por qué, pero se me quedó grabado. Y cuando mi marido le pasó esto, digo, mira, yo me acuerdo de esto, ¿por qué no buscamos a alguien? Y buscamos a una persona, él estuvo haciendo reflexología y fue milagroso. En 3 sesiones expulsó una piedra del tamaño de un grano de arroz sin ningún tipo de dolor, ¿no? A mí eso me fascinó y me abrió por completo la mente. Y yo entonces no me Impactó, dedicaba, ¿eh? impactó muchísimo, ¿no? Entonces, Muchísimo, muchísimo. O sea, realmente que con unos masajes en los pies, que además yo pues me gustaba ver cuando le daba el masaje qué es lo que estaban haciendo y tal, y podía ver perfectamente cómo la zona refleja del riñón. Ahora ya sé lo que se hace, entonces no lo sabía, pero sí podía ver pues que estaba enrojecida, que cuando a él le tocaban esa zona le dolía muchísimo en el pie, que había que tocarlo prácticamente energéticamente del dolor que tenía. Y bueno, a raíz de eso, pues y eso me fascinó, pero también me fascinó la parte emocional del pie, que eso fue ya, yo soy muy profunda, como digo yo, ¿no? Muy de introspección y todo, entonces me fascinó que pudiera la persona que me estaba dando el masaje conocer cómo yo era o mi intimidad, a lo mejor más que no conoce nadie, solo por interpretarme la forma de mis pies, ¿no? Entonces ahí se unieron las dos cosas, o sea, yo me gusta mucho el trabajo a nivel físico, creo que es muy necesario. Me gusta mucho la parte emocional, la parte de la mente y la parte energética. O sea, yo realmente es el trabajo que he hecho a lo largo de toda mi vida. No me puedo decantar por uno. Me gusta trabajarlo todos los planos conjuntamente porque es donde he visto realmente que hay una verdadera sanación y duradera, además. ¿Sabes? Cuando todos esos planos se unifican en el trabajo y esto es lo que encontré en los pies
que podías, tanto la experiencia de dar un masaje al principio, cuando no sabes la connotación que tienen los pies, por eso he puesto en el libro un mapa hacia el infinito, porque lo que a mí me ha demostrado la reflexología es que no tiene límites, o sea, realmente conocemos lo que los antiguos nos dejaron, pero yo estoy segura que hay una vía de expansión, que así ha surgido de hecho la reflexología consciente, que es el método que yo ahora enseño, y estoy segura que en el futuro se descubrirán nuevas maneras, porque hoy por hoy, después de casi 20 años, no deja de sorprenderme todo lo que hay en los pies, ¿no? Y las sanaciones que veo a través del trabajo en los pies. Es un lenguaje único, los pies, Elena. Lo es, y yo siento que de alguna manera en la antigüedad ya nos lo dejaron ver, ¿no? Porque esa imagen que yo siempre, yo creo que todos tenemos grabado, ¿no? En el recuerdo, en la mente o de las escrituras, ¿no? De María Magdalena lavándole los pies a Jesucristo, el Maestro, con su pelo, ¿no? Era una connotación tan espiritual. Cómo se lavaban los pies, eso no se le da mucha importancia, pero el lavado de pies que hacía Jesús y los discípulos lavando los pies, luego en los lugares sagrados que hemos estado a lo largo de muchos años visitando, en todos te decían, descálzate porque estás en un lugar sagrado. O sea, ya había en la antigüedad, se sabía esa connotación, y claro, también en la antigüedad es que no se usaban los zapatos que usamos ahora también, ¿no? Para mí es que realmente es una conexión con la tierra, es lo que nos hace estar muy presentes, y si no hay impedimentos como suelas de goma y calcetines que no sean de algodón y tal, pues esa conexión es como muy directa. Es Bueno, y si no, que la gente se quite el calzado, Elena, empieza a caminar descalzo por la tierra de cultivo, por ejemplo, que está tierna, está removida, y verás lo que siente. Yo lo he comprobado La esto, has ¿eh? hecho tú, ¿no? Yo lo he hecho. Y los beneficios, como me encuentro a posterior, increíble. Brutal. Caminar 10 Mira, minutitos, tampoco una hora, no, no, 10 minutitos caminando por tierra movida de cultivo, descalzo. claro. Bueno, lo que Es que siento. lo primero que hace el cuerpo cuando andas descalzo es que toda la energía electromagnética, que estamos cargados de energía electromagnética por tanta antena, tanto ordenador, tanto móvil, lo primero que hace el pie es que sale toda la energía electromagnética, se descarga a tierra. Sí. Por eso es tan sanador, porque es como si te quitaran una mochila de encima, ¿no? Que no la vemos, pero que está ahí, ¿no? Pero si te fijas, Francisco, los niños desde pequeños les obligamos a ponerse zapatos. O sea, los niños, por lo general, le pones un zapato y se lo quitan una y otra vez. Los bebés se los quitan continuamente, y la educación ha hecho que los niños tengan que tener unos zapatos, pero ellos saben de manera natural, y lo saben porque saben que eso es sanador y que se están haciendo una reflexología en los pies por ir caminando, primero estimulando la zona refleja que están en la planta de los pies, y luego descargando esa energía a tierra y cargándose de la energía de la tierra. O sea, esos tres procesos suceden al andar descalzos, ¿no? Ujú, desde así, sí, así es, Elena. Ahí, sí, Elena, te hizo Elena. Y una cosita, ¿tú por qué la llamas en vez de reflexología podal, la llamas reflexología consciente? Ese cambio que has pasado de podal a consciente, lo llevas aquí Mira, por... sí, tiene un porqué. Yo aprendí reflexología podal y trabajando con energía cuando aprendí hace muchos años. Y mi trabajo interior personal a lo largo de mi vida ha sido estar en presencia y conciencia, y esa ha sido toda mi búsqueda interior. Y con los años me di cuenta que el trabajo en terapia debe ser igual. O sea, una terapia no es solo aprender a hacer un masaje en los pies y transferir energía, es saber hacerlo estando consciente y en presencia, porque entonces se potencia, pero bueno, como al 10.º nivel, el trabajo que tú estés haciendo en ese momento. Entonces, mi experiencia era que tanto el paciente como el terapeuta muchas veces no estaba presente en su propia sanación. El paciente llega, se tumba y quiere que le quiten, lógicamente, las molestias, la depresión, la ansiedad, porque no les gusta vivir y sentir lo que están sintiendo. Pero en ese proceso, lo que vi durante muchos años eran pacientes o que se hiperactivaban hablando durante la sesión,
O justo el lado opuesto, que era pacientes que se quedaban profundamente dormidos durante una sesión de hora y media de masaje, profundamente dormidos. Entonces me di cuenta que tanto una cosa como la otra era una evasión del momento presente y de entrar en resonancia con el trauma o con el dolor de lo que se está procesando en ese momento en terapia. Y a partir de ahí empecé a desarrollar, a hacer práctica, a practicar pues lo que intuitivamente me iba llegando. Y descubrí también que a la vez que estaba dando el masaje, si yo a la persona le pedía que necesitaba que estuviera presente y consciente en todo lo que estaba sucediendo en su cuerpo y en su inconsciente durante el masaje, pues estas personas empezaban a reportarme cosas que antes no me reportaban, porque o estaban hablando sin parar, cosas sin sentido, ¿no? De su vida, su trauma, pero no a nivel profundo, sino a nivel mental, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo que descubrí es que tocando, cuando estaba trabajando ciertas zonas del pie, pues en ciertos momentos la persona me decía que a lo mejor estaba teniendo un recuerdo de su infancia, de un campo, de su abuelo, y me empezó a resultar curioso que todo el mundo me empezara a contar estas cosas, porque y entendí que cuando que era como un botón, o sea, que activabas un recuerdo tocando ese botón en el pie, ¿no? Y lo que descubrí es que tirando de ese hilo de Ariadna, preguntándole a la persona y asociándolo con lo que estaban sintiendo en su cuerpo, no con el recuerdo en sí, que para mí no es lo importante, es lo que se ha somatizado en el cuerpo por un trauma que se ha vivido y no se ha vivido de forma consciente, porque nadie nos ha enseñado a hacer eso, ojalá y nos enseñaran desde que somos pequeños, ¿no? A permitir que cuando se está viviendo un trauma seas consciente y que esa energía simplemente no se quede bloqueada en el cuerpo, sino que se libere igual que se mueve, entra y sale, ¿no? Ujú. Y eso es lo que asocié, que si yo podía estar trabajando totalmente presente, hacer que mi paciente estuviera totalmente presente y haciendo un trabajo conjunto, sucedían cosas verdaderamente mágicas y lo que yo iba haciendo era ir acompañando con el trabajo en el pie a nivel reflexológico las sensaciones físicas que estaba teniendo la persona cuando estaba liberando ese trauma. Ujú. ¿Vale? Entonces le hace estar más presente, eso es la reflexología consciente, que tiramos de un hilo, de un comentario, de un recuerdo, de un color, de una sensación, de un malestar, de cualquier cosa que suceda durante la sesión. Por eso le llamé reflexología consciente, porque es reflexología podal, pero no es una reflexología podal al uso, ¿vale? Que solo te van a trabajar, como digo yo, por supuesto la reflexología siempre va a funcionar, pero diríamos que para mí era muy importante esa parte no solo de encontrar un bienestar físico, sino de liberar a la persona de los traumas que no le permiten ser quien realmente son, ¿no? Y ya